¡Tócala! Clayton Rudd golpeó la mesa de la cocina con el puño tan fuerte que la taza de café saltó y se hizo añicos en el suelo. Y ni siquiera se inmutó. Se quedó allí, con el pecho agitado, mirando la puerta de entrada como si acabara de darle la peor noticia de su vida. Y, en cierto modo, así había sido. La mujer que creía desear acababa de marcharse, pero la mujer que necesitaba, la que había estado allí cada mañana durante 4 años, ya estaba a mitad de camino con una maleta hecha. Había sido un tonto orgulloso, terco y ciego, y ahora estaba a punto de perder lo único que realmente había importado. Deja un comentario con la ciudad desde la que nos ves. Me encanta ver hasta dónde viaja esta historia. Y si aún no te has suscrito, pulsa ese botón ahora mismo, porque este viaje no ha hecho más que empezar. Clayton Rudd no pedía mucho a la vida. Pedía lluvia cuando los pastos la necesitaban y cielos secos cuando era hora de mover el ganado. Pedía que su hijo durmiera toda la noche sin llamarlo en la oscuridad. Pedía esa clase de silencio que se asienta sobre un rancho al atardecer. No el silencio de la soledad, sino el silencio de un hombre que se había ganado su descanso. Lo que no pidió fue que Hattie Drummond apareciera en su porche a las 7:30 de una mañana de martes con una fuente de cazuela, un montón de opiniones y lo que ella llamó una proposición que serías un completo idiota si la rechazaras. Oyó su camioneta antes de verla. Ese viejo y ruidoso Chevy que se negaba a cambiar, aunque sonara como una lata llena de grava rodando por una colina. Estaba en el porche con su café, viendo salir el sol sobre la cresta este, y cerró los ojos durante exactamente 2 segundos cuando reconoció el sonido. Clayton Rudd. Hattie se bajó de la camioneta como una mujer de la mitad de su edad, lo cual era mucho decir, porque Hattie Drummond tenía 71 años y era robusta como una boca de incendios. Tenía el pelo corto y blanco, unas gafas de leer que llevaba subidas en la frente incluso cuando no estaba leyendo, y una voz que podía detener a un toro a 40 yardas. ¿Sigues solo en ese porche? Ya veo. Buenos días, Hattie. No me des los buenos días. Subió los escalones y le tendió la fuente de la cazuela como si fuera una prueba en un juicio. Te he preparado un horneado de desayuno. Huevo, salchicha, pimientos verdes. Ya he comido. Has tomado café. Eso no es comer. Pasó junto a él, atravesando la puerta de malla como si fuera la dueña del lugar, lo que, en cierto modo, Clayton pensaba que se comportaba como si lo fuera. Hattie había sido amiga de su madre. Eso le otorgaba lo que ella consideraba un conjunto irrevocable de derechos en lo que respectaba a sus asuntos. La siguió adentro. Ella ya estaba en la encimera de la cocina, limpiando los platos del desayuno. La tostada a medio comer de Ben, el vaso de zumo de naranja ligeramente inclinado, el pequeño caos que un niño de 7 años deja atrás como una firma. Levantó la vista cuando entraron y le dedicó a Hattie una cálida sonrisa. Buenos días, señora Drummond. Ella, cariño. Hattie dejó la cazuela en la encimera y luego miró la cocina con el ojo experto de una mujer que cataloga todo lo que considera asunto suyo. ¿Mantienes vivo a este hombre? Hago lo que puedo, dijo ella. Y había algo en su voz, seco, fácil, imperturbable, que hizo que la comisura de la boca de Clayton se moviera antes de que pudiera evitarlo. Ella Torrance llevaba 4 años trabajando para él. Llegó con esa clase de eficiencia silenciosa que un hombre solo aprecia una vez que ha vivido sin ella. Mantenía la casa. Gestionaba el horario de Ben con una calma que Clayton nunca había sido capaz de replicar los días que ella se tomaba libres. Sabía dónde estaba todo. Los papeles del seguro, el zapato de béisbol de Ben, la llave inglesa que siempre desaparecía de la segunda caja de herramientas. Cocinaba lo suficientemente bien como para que Ben, a los 5 años, hubiera anunciado una vez que las galletas de Ayla eran mejores que las de un dios, lo que a Clayton le pareció alarmante y en privado, acertado. Tenía 29 años, medía 1,63 m, con cabello castaño oscuro que recogía en una coleta para trabajar, y ojos oscuros que se percataban de casi todo. No era glamurosa. No era el tipo de mujer sobre la que los hombres escriben poemas. Llevaba vaqueros, botas y camisas de franela en invierno,
y camisetas lisas en verano. Y se movía por su casa como si le perteneciera, de una manera en la que Clayton nunca se había permitido pensar demasiado. Siéntate, Clayton, dijo Hattie, ya sacando una silla de la mesa de la cocina. Tengo trabajo a las 8. Son las 7:35. Siéntate. Se sentó. Ella, sin que se lo pidieran, le sirvió a Hattie una taza de café y se la puso delante. Luego, silenciosamente, cogió la fuente de la cazuela y la metió en el horno para que se calentara. Clayton la observó hacerlo y sintió, no por primera vez, la específica incomodidad de ver a alguien cuidar de tu casa con tanta naturalidad que no podías distinguir dónde terminaba su consideración y dónde empezaba tu vida. Quiero hablarte de Sarah Montgomery, dijo Hattie. Clayton la miró. No conozco a ninguna Sarah Montgomery, la conocerás. Hattie rodeó la taza de café con las manos, con la satisfacción de una mujer que sostiene una mano ganadora de póker. Es la nieta de Eleanor Montgomery. Eleanor fue mi compañera de cuarto en la universidad, que en paz descanse. Sarah ha estado viviendo en Denver durante los últimos 6 años. Trabaja en finanzas. Acaba de cumplir 32. Rubia, muy guapa, buena familia, dinero de siempre, pero no del que echa a perder a una persona. Hizo una pausa. Viene a Cedar Ridge el próximo fin de semana de visita y voy a organizar una cena el sábado por la noche y tú vas a venir. Hattie, vas a venir, repitió con calma, en el mismo tono que usaba para repetir órdenes a su border collie. Clayton, tienes 34 años. Llevas solo casi 4 años. Ben necesita una figura materna. Ben tiene... Se detuvo. No iba a decir ella. Eso habría sido absurdo. Ella era su empleada. No era la madre de Ben. No era nada suyo. Ben está bien, dijo. Ben tiene 7 años y le pide a ella que le trene la crin de su caballo de juguete porque no sabe cómo hacerlo y desearía que alguien lo hiciera, dijo Hattie. Y eso aterrizó con la precisión particular que Hattie Drummond había perfeccionado durante 7 décadas de tener toda la razón sobre cosas que la gente no quería oír. No digo que seas un mal padre, digo que eres un hombre que ha estado huyendo de algo desde que Margaret se fue y es hora de dejar de huir. La cocina se quedó en silencio por un momento. Desde algún lugar del pasillo llegó el sonido de la puerta de Ben abriéndose, sus pies sobre la madera. Ese particular pisotón de niño de 7 años que Clayton podía identificar en sueños. ¡Papá! Ben apareció en la puerta de la cocina, con el pelo de punta a un lado, llevando una camiseta del revés. Ella, no encuentro mi lado izquierdo de tu cómoda, segundo cajón, debajo de la sudadera azul, dijo ella sin apartarse del fregadero. Ben la miró por un segundo con la pura reverencia de un niño en presencia de la magia, y luego desapareció por el pasillo. Hattie observó esto y no dijo nada, pero miró a Clayton de una manera que lo decía todo. El sábado, dijo, a las 7, no llegues tarde. Tad Crowley apareció esa tarde, lo cual no era inusual porque Tad Crowley aparecía la mayoría de las tardes. Era el amigo más antiguo de Clayton. Habían crecido en ranchos vecinos, ido a la misma escuela, practicado los mismos deportes, sobrevivido a los mismos inviernos. Tad medía 1,88 m. Era ruidoso, perpetuamente optimista de una manera que Clayton encontraba alternativamente útil y agotadora. Y había estado felizmente casado con su esposa Donna durante 11 años y era padre de 3 hijas, lo que consideraba un logro vital del más alto nivel. Encontró a Clayton en el pasto revisando la cerca y pasó por debajo del alambre para caminar a su lado. ¿Te encontró Hattie esta mañana? Lo hizo. Sarah Montgomery, dijo Tad, y lo dijo de la manera en que decía las cosas que ya había decidido que eran buenas ideas. Clay, he oído hablar de esta mujer. Donna la conoce de algún evento benéfico en Billings. Inteligente, bien arreglada, buscando volver a una vida más sencilla. Buscando volver a la vida más sencilla de otra persona, ¿querrás decir? ¿Qué se supone que significa eso? Clayton tiró de una grapa de la cerca que se había soltado y la volvió a presionar con el pulgar. Significa que ya he pasado por esto. Mujeres que piensan que quieren la vida en el rancho hasta que realmente están en ella.
Hasta que el calor es real y las horas son reales y no hay un restaurante en 40 millas y el centro comercial decente más cercano está a 2 horas en coche, y se dan cuenta de que sencillo no es lo mismo que fácil. Margaret no era... No estoy hablando de Margaret. Un silencio. Es diferente, dijo Tad con la obstinada esperanza de un hombre que realmente creía que podía resolver los problemas de otras personas si simplemente presionaba lo suficiente. Donna responde por ella. Creció con rancheros. Su abuelo tenía tierras a las afueras de Bozeman. No es una chica de ciudad jugando a disfrazarse. Clayton no dijo nada. Vamos, hombre. Tad agarró el siguiente poste de la cerca y lo sacudió, probándolo. Sólido. No puedes dirigir un rancho de este tamaño solo para siempre. Ben necesita... No digas que Ben necesita una madre. Iba a decir que Ben necesita ver a su padre ser feliz. Tad lo miró de reojo, cosa que no ha sido. No de verdad. No en mucho tiempo. Clayton no respondió a eso porque no había una respuesta clara. No había sido infeliz. Había sido funcional. Había estado presente, trabajando y cuidando de lo que había que cuidar. Eso no era lo mismo que la felicidad, pero tampoco era lo mismo que la miseria. Y a veces, en la vida de un hombre, ese término medio era el terreno más honesto disponible. Ven a la cena, dijo Tad. ¿Qué tienes que perder? Mi noche de sábado. Tu noche de sábado va a ser tú en el porche con una cerveza, viendo el mismo maldito atardecer que has visto 1000 veces. Tad le dio una palmada en el hombro. Vive un poco, Rod. Fue a la cena. Llevaba las botas buenas y la franela oscura que él había planchado esa mañana sin que se lo pidieran. Simplemente las había sacado de donde estaba arrugada en el fondo del armario, las había planchado y colgado en el gancho de la puerta con la eficiencia silenciosa que él había dejado de comentar, porque se había vuelto tan natural para él como el clima. «Te ves bien», dijo ella cuando bajó las escaleras. Se estaba poniendo la chaqueta. No le des más importancia. No se la estaba dando. Ella estaba secando un plato con un paño de cocina, sin mirarlo. Algo en su quietud le hizo mirarla medio segundo más de lo necesario. «Ben ya se ha bañado», dijo ella. «Tiene un informe de lectura para el lunes. Le ayudé a reunir las notas. Puede terminar de escribirlo mañana. No tenías que hacerlo. Lo sé». Puso el plato en el armario. «Que tengas una buena noche, Clayton». Condujo hasta casa de Hattie sintiendo algo que no podía nombrar. Una ligera e irritante incorrección que se le instaló en el pecho durante las 12 millas y no tenía ningún sentido. Sarah Montgomery era, según cualquier medida razonable, exactamente lo que un hombre desearía. Era encantadora, genuina e inequívocamente encantadora, con cabello rubio, ojos azules y una sonrisa que surgía fácil y se quedaba. Era inteligente. Escuchaba cuando él hablaba, escuchaba de verdad, como algunas personas no lo hacen. Hacía preguntas inteligentes sobre el rancho que demostraban que había investigado o que ya conocía el terreno. Se reía en los momentos adecuados. No tenía interés en hablar de sí misma más de lo necesario. Se sentó frente a ella en la larga mesa del comedor de Hattie, con Tad y Don a un lado, y la vieja Hattie radiante en la cabecera como un general que acaba de ganar una batalla decisiva. Y él siguió los movimientos de un hombre en un primer encuentro. Las bromas fáciles, el encanto cuidadoso, la exploración superficial de alguien nuevo, y todo estaba bien. Todo estaba bien. Ese era el problema. Alrededor de las 9, cuando Donna había llevado a Sarah a un lado para hablar de algo y Tad se había desplazado al otro extremo de la habitación, Clayton se encontró solo junto a la ventana con un whisky, mirando la oscuridad y pensando si ella habría recordado que la luz de noche de Ben se había fundido la semana pasada y necesitaba una bombilla nueva. Porque a veces Ben no lo decía y simplemente se quedaba allí en la oscuridad en lugar de pedirlo. Pensamientos profundos. Sarah apareció a su lado. Él se giró. Solo el rancho. Ella sonrió. «Realmente lo amas, ¿verdad? La tierra es toda mi vida. Eso, no sé si es hermoso o un poco triste», dijo ella con suficiente honestidad como para que él la respetara por ello. «Quizás ambas cosas», dijo él. Ella lo miró por un momento.
de la manera en que la gente mira cuando está decidiendo si decir lo siguiente. ¿Puedo ir a verlo? El rancho. Él la miró, su rostro firme y abierto, la genuina curiosidad en sus ojos. Y no había nada malo en ella, ni una sola cosa. Era la respuesta correcta a la pregunta correcta. Así que dijo que sí. El problema fue que condujo a casa esa noche y la luz de la cocina todavía estaba encendida porque ella la había dejado encendida para él. Siempre lo hacía. Y cuando abrió la puerta y entró, ella todavía estaba allí, dormida en la mesa de la cocina, con un libro abierto bajo la mejilla y el pelo suelto, oscuro y desprotegido de una manera que casi nunca veía. Se quedó en la puerta más tiempo del que debería. Su mano estaba abierta sobre la mesa junto al libro, relajada, como se ponen las manos de las personas cuando han soltado todo lo que sostenían durante el día. Notó una pequeña mancha de tinta en su dedo índice. Había estado ayudando a Ben con su informe. Debería haberla despertado y decirle que se fuera a la cama. En lugar de eso, se quedó allí, en la puerta de su propia cocina, sosteniendo su sombrero en las manos como un hombre que no supiera dónde vivía, sintiendo que la incorrección de antes por la noche se intensificaba en algo que no estaba en absoluto preparado para mirar directamente. Carraspeó lo suficientemente fuerte. Ella se despertó de un sobresalto, se incorporó rápidamente, apartándose el pelo de la cara. Oh, lo siento, no. ¿Qué hora es? Las 11. Iba a... Miró el libro pareciendo confundida consigo misma. ¿Comiste? Hay comida en el... Comí en casa de Harry. Cierto. Se levantó, comenzando a recomponer su dignidad, como hace la gente cuando ha sido sorprendida en algo vulnerable, aunque lo único vulnerable fuera dormir. ¿Cómo estuvo? Bien. Ella asintió. No preguntó nada más. Esa era una de las cosas de ella, no presionaba. Hacía la pregunta superficial y cuando llegaba la respuesta superficial, la aceptaba y seguía adelante. Y a veces eso era exactamente lo que él necesitaba. Y a veces, como esta noche, lo dejaba parado en una cocina a las 11, deseando que ella simplemente presionara un poco. «Viene a ver el rancho el viernes», dijo él. Las manos de Ella se detuvieron por una fracción de segundo mientras cerraba su libro. Luego se movió de nuevo, natural, sin prisa. «Qué bien», dijo ella. «Me aseguraré de que la casa esté lista. No tienes que hacerlo». «Está bien, Clayton». Cogió su bolso de la silla. «Buenas noches». Fue por el pasillo hasta la habitación de atrás, la pequeña suite junto a la cocina que había ocupado durante 4 años, lo suficientemente cerca como para oír si Ben llamaba en la noche, y su puerta se cerró con el mismo sonido suave y definitivo de siempre. Clayton se quedó solo en la cocina. La luz zumbaba, el refrigerador hacía su ciclo. Afuera, en algún lugar del pasto lejano, uno de los perros ladró una vez y se cayó. Puso su sombrero sobre la mesa. Tenía la sensación, y la reconoció lejanamente, como un sonido que no puedes ubicar del todo pero sabes que has oído antes, de que algo ya estaba empezando a ir mal. No con el rancho, no con Ben, no con Sarah Montgomery, quien, según todos los indicios, era exactamente el tipo de mujer que un hombre en su posición debería desear. No, algo iba mal dentro de él. En el lugar donde guardaba todas las cosas que había estado demasiado ocupado, demasiado orgulloso o demasiado asustado para mirar. Y la forma de ello, la forma exacta, específica y aterradora, era la mancha de tinta en el dedo índice de Ella Torrance. Apagó la luz de la cocina, se fue a la cama, no durmió. El viernes llegó como siempre llegan las malas decisiones, más rápido de lo esperado, vistiendo algo que parecía una buena idea. Clayton se levantó antes de las 5, lo cual era normal. Tenía una cerca rota en el pasto norte que su peón Luis le había informado la noche anterior, y 2 vacas se habían desviado hacia la linde de la propiedad vecina, lo que significaba una llamada telefónica a Dale Harmon a las 6 de la mañana que a Dale no le iba a gustar. Bebió su café de pie junto a la ventana de la cocina, viendo el cielo pasar del negro al particular gris púrpura que precede al amanecer de Montana, y repasó el día en su cabeza como siempre hacía. Tareas superpuestas a tareas,
problemas apilados contra las horas disponibles. En algún lugar detrás de él, oyó abrirse la puerta de ella. Se movió por la cocina como siempre lo hacía en las primeras horas, silenciosa, decidida, sin requerir reconocimiento. La cafetera se rellenó. Un armario se abrió. Oyó el sonido de la sartén de hierro fundido posándose en el quemador. «No tienes que cocinar esta mañana», dijo sin girarse. «Cogeré algo más tarde. Ben tiene escuela y no se irá sin comer», dijo ella. «Y tú funcionas con una taza de café y una mala noche de sueño, así que tú también comes». Entonces se giró. «¿Cómo sabes que dormí mal?» Ella lo miró por encima del hombro con la expresión que a veces ponía. No era cruel ni compasiva, solo clara y directa, de una manera que lo hacía sentir extrañamente transparente. «Porque llevas 20 minutos con esa taza y no te has movido». Miró su taza. Tenía razón. Volvió a la ventana. «Sara viene a la 1», dijo. «Lo sé». Una pausa. El sonido de huevos rompiéndose. «Limpié la sala de estar ayer y el baño de invitados. Hay toallas limpias». Ella, «No te pedí que...». «Tampoco me pediste que no lo hiciera». Abrió la boca y la cerró. No había respuesta productiva a eso. Ella tenía una manera de terminar las discusiones antes de que comenzaran, no a través de la agresión, sino a través de una lógica simple e imperturbable que lo dejaba en el equivalente conversacional de una habitación vacía. «El buen café está en el armario de arriba», dijo después de un momento. «El colombiano que Ben me regaló por Navidad. Sé dónde está, Clayton. Solo pensaba que, si ibas a hacer una cafetera nueva cuando ella llegue, usaré el buen café», dijo ella con voz neutra. No pensaba ofrecerle a tu invitada la marca del supermercado. No estaba sugiriendo... «Clayton», dijo su nombre con una paciencia tan completa que rozaba lo maternal, y él no supo si sentirse agradecido o insultado. «Ve a arreglar tu cerca. Yo me encargo de la casa». Se fue. La cerca tardó más de lo esperado porque la rotura era peor de lo que Luis había descrito. Una sección completa caída, probablemente por donde el toro había estado empujando durante semanas, lo cual era una conversación que Clayton había estado posponiendo tener consigo mismo sobre si el toro necesitaba ser trasladado al corral más pequeño por un tiempo. Él y Luis trabajaron hasta casi el mediodía, y para cuando regresó a la casa, su camisa estaba húmeda de sudor y tenía una mancha de arcilla roja en la rodilla izquierda que no se iba a ir. Subía los escalones del porche cuando oyó el coche. Era uno de alquiler, blanco, demasiado limpio para un camino de rancho, con una frescura de ciudad que confirmaba que había venido directamente del aeropuerto de Billings. Sara salió con una blusa de color crema y vaqueros oscuros con botas que eran claramente nuevas, compradas específicamente para la ocasión, aún sin estrenar. Llevaba una bolsa de fin de semana de cuero y gafas de sol subidas en la cabeza, y sonreía incluso antes de haber cerrado la puerta del coche. Clayton caminó hacia él con la mano extendida y una amplia sonrisa, la confianza de una mujer que sabía que estaba haciendo una buena entrada. Le estrechó la mano. «Sara, buen viaje. Fue precioso». Había olvidado cuánto extrañaba este tipo de paisaje. Miró alrededor del patio, las dependencias, el pasto que se extendía hasta la línea de árboles. «Dios, es hermoso». Quiero decir, Harry dijo que era algo, pero... Sacudió la cabeza como si estuviera revisando sus expectativas al alza. «Es un rancho en funcionamiento», dijo él. «No siempre es bonito. Las mejores cosas generalmente no lo son». Lo miró con esa franqueza que había notado en la cena de Harry, sincera, sin reparos, cómoda en su propia evaluación. «Pareces haber estado trabajando. Rotura de cerca en un viernes. Al ganado no le importa qué día es». Ella se rió. Fácil, genuina. Él se encontró casi relajándose. La puerta principal se abrió y Ben salió disparado a la velocidad particular de un niño de 7 años al que le han dicho que espere adentro y ha llegado al límite absoluto de su capacidad para cumplir esa instrucción. «Papá, ¿es esa la...?» Se detuvo a 2 pies de Sara, de repente cohibido de la manera en que los niños pequeños se vuelven cuando se dan cuenta
de que están siendo observados por un adulto que no conocen. Ben, dijo Clayton, esta es la señorita Sarah. Hola. Ben la estudió con la evaluación sin filtros de un niño que aún no ha aprendido a disfrazar sus conclusiones. Te pareces a la señora de la botella de jabón. Ben, la buena, aclaró Ben. El jabón elegante que él la compró para el baño de invitados. Sarah se rió, una risa real, sorprendida. Ese es probablemente el mejor cumplido que he recibido. Ella apareció en la puerta detrás de Ben, secándose las manos en un paño de cocina. Llevaba el pelo recogido y una sencilla camisa de franela azul, y se quedó en el marco de la puerta un momento antes de salir al porche. Bienvenida a Cedar Ridge, dijo. Soy Ella, la ama de llaves de Clayton. ¿Puedo coger tu bolsa? Sarah se la entregó con una cálida sonrisa. Gracias, Ella. Harry mencionó que toda la casa funciona gracias a ti. Algo se movió en el rostro de Ella. No exactamente una sonrisa. No exactamente. No una. Hattie es generosa. Pasa. He preparado café. Clayton se había dicho a sí mismo que la tarde estaría bien. Sencilla. Una mujer visitando un rancho. Le daría el recorrido, hablarían, ella vería la operación, cenarían, y él tendría una idea más clara de si valía la pena seguir adelante. Estuvo bien durante la primera hora. Sarah era buena compañía. Hizo preguntas reales sobre el tamaño del rebaño, la rotación de pastoreo, la economía de un rancho de esta escala en el mercado actual de la carne. Había hecho sus deberes, y él lo apreció. Caminó por el patio con sus botas nuevas sin quejarse cuando pisó algo desagradable cerca del granero y simplemente lo raspó en el poste de la cerca sin hacer un escándalo. La finca de mi abuelo en Bozeman, dijo, apoyándose en la cerca del potrero, viendo moverse a dos de los caballos más jóvenes. La vendió cuando yo tenía 12 años. Lloré durante una semana. Creo que por eso me metí en finanzas, tratando de entender el dinero lo suficientemente bien como para no perder nunca algo así de nuevo. Hizo una pausa. ¿Tiene sentido? Más que la mayoría de las cosas que me dice la gente, dijo Clayton. Ella lo miró de reojo. No eres muy hablador, ¿verdad? Tad dice que soy económico. Tad está siendo educado. Pero ella sonreía. Me gusta. Los hombres que hablan demasiado suelen esconder algo. Casi dijo, ¿qué esconden los hombres callados? Pero se contuvo, porque la respuesta que le vino a la mente no era sobre él, o no exactamente, y lo inquietó. Regresaban del pasto sur cuando sucedió. Comenzó con el sonido, un bramido bajo y angustiado desde la dirección del granero principal que Clayton reconoció de inmediato. Se movió antes de que el pensamiento estuviera completamente formado, cruzando el patio a un ritmo que Sarah tuvo que medio trotar para igualar. ¿Qué es? Gritó ella detrás de él. Una vaca en problemas. No disminuyó la velocidad. Llegó a la puerta del granero y Luis ya estaba adentro, hablando por teléfono, y la situación se reveló rápidamente. Una de sus mejores vacas de cría. Rosie, una Angus negra de 7 años que había producido algunos de sus terneros más fuertes, estaba caída en su establo y llevaba 40 minutos así, y estaba angustiada de una manera que significaba que o estaba enferma o algo bloqueaba su intestino, y ninguna de las dos opciones era buena. El doctor está a 40 minutos, dijo Luis. Llámalo de nuevo y dile que se dé prisa. Clayton ya estaba en el establo, arrodillado, pasando las manos por el flanco de Rosie. Estaba sudando. Su respiración era incorrecta. Sus ojos mostraban el blanco en los bordes. Había visto esto antes. Hinchazón, probablemente hinchazón de pasto, gas atrapado en el rumen. Y si duraba lo suficiente, la mataría. Necesitas que haga algo. La voz de Sarah desde fuera del establo, cuidadosa, consciente de sus límites. Quédate atrás, no con crueldad, solo la voz que usaba cuando algo necesitaba hacerse y no había lugar para nada más. Pasó los siguientes 30 minutos de rodillas en la paja con las manos sobre esa vaca, haciendo lo que podía hasta que llegó el doctor Reeves, hablándole en el tono bajo y constante al que los animales responden incluso cuando las palabras no significan nada, porque es la falta de pánico en la voz lo que importa. Luis trabajó a su lado.
No hablaron mucho. No lo necesitaron. Cuando el doctor Reeves llegó y se hizo cargo, Clayton se levantó y se dio cuenta por primera vez en 30 minutos de que Sarah estaba de pie cerca de la entrada del granero. No se había ido. Estaba apoyada contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, observando con una expresión pensativa y algo distante, la expresión de una persona que observa algo que respeta, pero a lo que no pertenece del todo. ¿Va a estar bien?, preguntó Sarah. Probablemente. Se quitó los guantes de trabajo. El doctor cree que es hinchazón. Lo hemos pillado a tiempo. Estuviste bien ahí dentro. Lo decía en serio. Podía oír la sinceridad en su voz. Solo una vaca. No solo una vaca. Lo miró con algo que no pudo categorizar de inmediato. Es tuya. Él asintió. Hubo un momento entre ellos que tenía la forma correcta. Dos adultos que habían pasado por algo juntos, aunque fuera periféricamente, encontrando un pequeño punto de conexión. Y él lo sintió, lo reconoció y esperó a que se profundizara. No lo hizo. No entendió por qué hasta más tarde, pero de pie allí, en la puerta del granero, con sudor en la camisa y paja en los vaqueros, y el doctor Reeves trabajando detrás de ellos, todo lo que sintió fue la particular conciencia de que Ella estaba en algún lugar de la casa. Sabía que ella habría oído la conmoción. Lo habría visto correr por el patio. Habría mantenido a Ben adentro, lejos de la angustia y el riesgo. Habría tenido el sentido común de mantenerse alejada y no añadir complicaciones a una situación que no las necesitaba. Y deseó con una urgencia específica e irracional volver a la casa. La cena fue obra de ella. Había preparado estofado de ternera, pan de maíz y una ensalada de judías verdes que Ben se negó a comer por principio, y los cuatro se sentaron a la mesa de la cocina con la fácil dificultad de personas que no saben muy bien qué son el uno para el otro. Ben habló demasiado sobre su equipo de béisbol, que era su comportamiento por defecto con gente nueva, y Sarah interactuó con él de forma natural, haciendo preguntas que eran preguntas reales y no del tipo de interés fingido que los niños huelen a una milla de distancia. ¿Lanzas?, preguntó Sarah. Quiero, dijo Ben, pero papá dice que primero tengo que ponerme más fuerte. Tiene razón. Sarah miró a Clayton. Mi hermano lanzaba en el instituto. Dice que los brazos que se lesionan son los que se apresuraron. Clayton miró a su hijo, que miraba a Sarah con la expresión particular de un niño que recalibra al alza a alguien en su estimación. Sintió algo entonces, un sentimiento complicado porque quería ver esa mirada en la cara de Ben. La había deseado durante mucho tiempo. Ben merecía tener una mujer sentada en esta mesa que lo hiciera sentir visto y escuchado, que fuera presente, cálida y real. Y Sarah estaba haciendo todo eso y era real y no era suficiente, y Clayton no se entendía a sí mismo. Ella se movía silenciosamente en la cocina detrás de ellos, rellenando la cesta del pan, comprobando el café. Movimientos pequeños y eficientes que eran tan habituales que se habían convertido en una especie de papel pintado, presente y desapercibido. Clayton los notó. Los había estado notando de una manera que ya no podía reprimir. De la misma manera que no puedes dejar de oír un sonido una vez que te lo han señalado. Cada pequeña y cuidadosa cosa que hacía, cada momento de previsión que se manifestaba como una cesta de pan llena antes de que nadie tuviera que pedirla. Ella. Sarah se giró en su silla. Este estofado es increíble. En serio, es el mejor que he probado en años. Gracias. La voz de ella desde detrás del mostrador, cálida pero contenida. La voz de alguien que conoce su lugar en una mesa en la que no está sentada. ¿Cocinas para ellos todas las noches? La mayoría de las noches. Ella ya llevó la jarra de café a la mesa, rellenó las tazas. Es parte del trabajo. Debes conocerlos bastante bien ya, dijo Sarah. Lo dijo a la ligera, sin segundas intenciones, pero algo en el pecho de Clayton se apretó. Ella dejó la jarra. Llegas a conocer a la gente viviendo bajo el mismo techo. Lo dijo simplemente, sin inflexión, y volvió a la cocina, y ahí terminó todo. Clayton la vio irse, se sorprendió a sí mismo mirándola y se detuvo. Después de la cena, Ben se desplomó alrededor de las 8:30.
Se quedó dormido en el sofá de la sala de estar, de la manera en que los niños pequeños y agotados lo hacen, completamente y sin previo aviso. Un minuto quejándose de la injusticia de la hora de dormir y al siguiente, simplemente desconectado. Ella apareció de la nada, lo cubrió con la manta, apagó la lámpara de la tele, lo hizo todo en menos de 60 segundos con la fluidez de alguien que ha hecho esto 100 veces. Sarah, que estaba sentada al otro lado de la habitación, la observó hacerlo. Miró a Clayton. Él le devolvió la mirada. Ninguno de los dos dijo nada. Más tarde, cuando Sarah se había retirado a la habitación de invitados, Clayton se sentó en el porche delantero en la oscuridad. Oyó la puerta de malla detrás de él y supo por el paso, más ligero que el habitual de Ella, porque se había quitado las botas, que era ella. Se sentó en la silla a su lado. No dijo nada de inmediato. «Es agradable», dijo ella finalmente. «Lo es. Inteligente, fácil de tratar». Una pausa. «¿A Ben le gusta?» «Sí, le gusta». Otro silencio. El porche lo soportó sin dificultad porque se habían sentado aquí antes. No a menudo, no con ningún significado particular, pero lo suficientemente a menudo como para que el silencio entre ellos no necesitara ser llenado. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. No preguntaba esto a menudo. Cuando lo hacía, significaba que quería una respuesta real. Se reclinó en su silla y miró la oscuridad. Si algo de eso importa. ¿Algo de qué? Ser lo correcto sobre el papel. Ella estuvo en silencio el tiempo suficiente para que él pensara que había decidido dejarlo pasar. Luego dijo, «Hay una diferencia entre lo que tiene sentido y lo que realmente quieres». Él la miró. Ella miraba al frente, con las manos quietas en su regazo, su perfil apenas visible a la luz tenue de la ventana detrás de ellos. «¿Es tu forma de decirme algo?», dijo él. Ella giró la cabeza y lo miró con esos ojos claros y directos que él había pasado 4 años aprendiendo a no interpretar con demasiada atención. «Es mi forma de preguntarte si conoces la diferencia». Él no respondió. Ella se levantó. «Buenas noches, Clayton», carraspeó. Ella entró y la puerta de malla se cerró con su sonido familiar. Y él se quedó allí sentado durante mucho tiempo en la oscuridad, con esa pregunta en el pecho como algo que había estado allí mucho antes de que ella le pusiera palabras. Y no pudo, por mucho que le diera vueltas, encontrar una respuesta honesta que no lo asustara considerablemente. Porque la verdad era que, sentado en la oscuridad en su propio porche, sabía exactamente lo que quería. Lo había sabido durante más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. El problema no era saberlo. El problema era que lo que quería era a ella, y ella trabajaba para él, y ella era fiable, buena y esencial para el funcionamiento de su vida, de una manera que hacía que el riesgo de equivocarse fuera absolutamente inaceptable. Así que había hecho lo que siempre hacía con las cosas que más le asustaban. Había trabajado. Lo había ignorado. Había ido a la cena de Hattie. Había invitado a Sarah Montgomery a su rancho. La había visto caminar por sus tierras, sentarse a su mesa y ser amable con su hijo. Y había esperado sentir algo lo suficientemente definitivo como para redirigirlo. Y no había llegado. Se ajustó la chaqueta contra el aire de la noche. Desde dentro de la casa llegaban los pequeños sonidos de la casa asentándose. El refrigerador, las viejas tuberías, el crujido particular del pasillo fuera de la habitación de ella, que podía identificar con los ojos cerrados. Pensó en lo que ella había dicho. Hay una diferencia entre lo que tiene sentido y lo que realmente quieres. 4 palabras que eran una puerta que aún no había abierto. Empezaba a pensar que no iba a tener elección. No durmió bien de nuevo, lo que se estaba convirtiendo en un patrón que no quería examinar demasiado de cerca. Se levantó a las 4:30, 1 hora antes de lo que su cuerpo solía exigir, y se sentó a la mesa de la cocina con su café en la oscuridad, e intentó pensar en la rotación del Pasto Norte y los libros trimestrales, y en el hecho de que 2 de sus mejores peones se tomaban la misma semana libre en julio, lo que iba a requerir una programación creativa. Intentó pensar en todo eso. Su mente seguía volviendo al porche, a la voz de ella, a la forma particular en que lo había mirado antes de entrar. No con esperanza, no con deseo, solo con esa honestidad firme
y desprotegida que nunca había encontrado en otra persona y que había pasado 4 años dando por sentada. Oyó su puerta a las 5:15. Entró en la cocina, lo vio sentado allí, y no se sobresaltó ni hizo un escándalo. Simplemente fue a la cafetera, comprobó la jarra, medio llena, todavía caliente, se sirvió una taza y se sentó en el otro extremo de la mesa. Se sentaron juntos en la cocina oscura sin hablar. Esto no era inusual. De hecho, era totalmente usual, y eso era lo que Clayton finalmente se veía obligado a reconocer. ¿Cuánto de su vida se parecía a esto? Dos personas compartiendo el mismo silencio al comienzo de un día, moviéndose dentro y fuera de las órbitas del otro con una facilidad que debería haberle dicho algo hace mucho tiempo. «Te levantaste temprano», dijo ella. No podía dormir. Ella asintió. No presionó. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. «Todavía está aquí», dijo él, refiriéndose a Sarah, cuyo coche de alquiler todavía estaba aparcado afuera. Dijo que volvería a Billings después del desayuno. «Cierto». Una pausa. «¿Te dijo algo anoche?» Ella lo miró. «¿Sobre qué?» «Sobre, no sé, el rancho, sus planes». Sentía que estaba buscando a tientas en la oscuridad un interruptor de luz que no podía encontrar. «Sobre quedarse en la zona. Me preguntó cómo me gustaba trabajar aquí», dijo ella. Su voz era cuidadosa pero no fría. Le dije que me gustaba. «Eso es todo». Me preguntó si alguna vez había pensado en hacer otra cosa, algo con más, dijo, más alcance. Le dije que pensaba que esto tenía mucho alcance. Un silencio. Luego dijo que un lugar como este, con la inversión adecuada y usó la palabra visión, podría ser realmente algo especial. Clayton se quedó en silencio por un momento. Dijo eso. Estaba siendo amable. No se equivocaba. Exactamente. Ella bebió un sorbo de su café. Es una mujer inteligente, Clayton. Ve potencial en las cosas. Eso probablemente es muy bueno en finanzas. Oyó lo que ella no estaba diciendo, que ver potencial en las cosas y entender lo que una cosa ya es no eran la misma habilidad. Lo oyó y decidió no responder directamente, porque responder directamente le exigiría decir algo que no estaba preparado para decir en voz alta, en una cocina a oscuras a las 5:15 de la mañana. «Prepararé el desayuno antes de que Ben se despierte», dijo ella y se levantó. Y la conversación terminó. Sarah bajó a las 7, con el mismo aspecto compuesto con el que había llegado, lo cual era admirable o revelador. Clayton no podía decidirlo. Llevaba su bolso, lo que significaba que planeaba irse después del desayuno, lo que significaba que el tiempo para lo que había estado evitando enfrentar se estaba agotando. Ben estaba en la mesa con un tazón de cereales y sus cromos de béisbol extendidos en una configuración que no servía para ningún juego que Clayton hubiera entendido jamás. «¿No te quedas otra noche?», preguntó Ben a Sarah con la franqueza que emplean los niños de 7 años cuando nadie les ha dicho todavía que la pregunta podría ser complicada. «Tengo que volver a Denver, amigo», dijo Sarah sentándose. «¿Trabajo el lunes?» «Trabajas los lunes. La mayoría de los adultos lo hacen». Ben consideró esto. «Papá trabaja todos los días». «Eso es diferente», dijo Clayton. «El rancho no tiene fines de semana. Ella tampoco tiene fines de semana». Ben miró sus cromos, reorganizó algo. «Excepto que a veces se toma el domingo cuando papá dice que tiene que irse o se matará trabajando». Dijo esto con perfecta exactitud y sin aparente conciencia de lo que revelaba. Clayton no miró a ella, que estaba en la estufa de espaldas a la mesa. Sarah miró la espalda de ella, luego a Clayton, y había algo en su expresión, no una acusación, nada de eso, solo una observación que se estaba formando y que era demasiado educada para hacer en voz alta. El desayuno fue bueno porque los desayunos de ella siempre eran buenos, y la conversación en la mesa se movió por la geografía segura de la ganadería, el clima, el torneo de béisbol de Ben y la logística del viaje de regreso de Sarah. Fue agradable, fue fácil, y Clayton se sentó a la cabecera de su propia mesa, comiendo huevos que él había hecho y café de la buena mezcla colombiana, y sintió la persistente miseria de bajo grado de un hombre que ve la respuesta correcta,
caminar hacia él, y no siente más que el deseo de girarse y mirar a otra persona. Cuando Sara se levantó para llevar su plato al fregadero, ella se movió para quitárselo. Yo me encargo. No es necesario. Y hubo una pequeña y educada negociación sobre el plato que terminó con ella ganando, como siempre. Llevas todo con mano de hierro, le dijo Sara con genuina calidez. Alguien tiene que hacerlo, dijo ella, y sonrió. Una sonrisa real y fácil, la que ponía cuando algo le divertía en silencio. Y Clayton la observó y sintió que aterrizaba en algún lugar de su pecho como algo físico. Acompañó a Sara a su coche. Era una de esas mañanas de Montana que se sentía como una disculpa por todos los duros inviernos. El cielo grande, azul y limpio. El tipo de luz que hace que todo parezca tener un significado. Sara se detuvo junto al coche con su bolso en la mano y miró la tierra por un momento antes de mirarlo a él. Me lo he pasado bien, dijo. Me alegro. Lo digo en serio, no por cortesía. Realmente lo digo en serio. Lo estudió. Eres un buen hombre, Clayton. Este lugar es exactamente lo que parece, lo cual es raro. La mayoría de las cosas no lo son. Él asintió, sintió la insuficiencia de asentir y no pudo encontrar nada mejor. ¿Puedo decir algo honesto?, dijo ella. Lo preferiría. Ella sonrió ante eso. Creo que eres el tipo de hombre que ya ha decidido algo y está esperando el momento adecuado para darse cuenta de que lo ha decidido. Lo dijo sin acritud, sin autocompasión, solo como alguien que informa de algo que ha observado. Y no creo que la decisión tenga nada que ver conmigo. Él sostuvo su mirada. Sara, está bien, lo dijo y lo decía en serio. No había actuación en ello. Tengo 32 años y he estado en suficientes situaciones como para saber cuándo el corazón de un hombre está en otra parte. Hizo una pausa. Es buena, por cierto. Mejor que buena. Sea lo que sea que estés esperando, espero que dejes de esperarlo pronto. Le apretó el brazo una vez, brevemente. Sin dramas, se subió al coche. Él se quedó allí mientras ella conducía por el camino del rancho y observó hasta que el coche de alquiler blanco giró en la carretera principal y desapareció. Y luego se quedó allí un rato más. No sintió alivio. No sintió pérdida. Sintió la quietud particular de un hombre al que le acaban de decir claramente lo que pretendía no saber, por alguien que probablemente nunca volverá a ver. Y ya no tiene la pretensión disponible. Se volvió hacia la casa. Encontró a ella en la sala de estar cambiando las sábanas de la cama de invitados, eficiente, metódica, desvistiendo y rehaciendo con la economía concentrada que aportaba a todo. Se quedó en la puerta. Se ha ido, dijo. Oí el coche. Ella sacudió una funda de almohada sin mirarlo. ¿Estás bien? Bien, Clayton. La funda de almohada se posó sobre la almohada. La alisó. No tienes que decir que estás bien. ¿Qué te gustaría que dijera? Finalmente se giró y lo miró. Tenía una sábana bajera en las manos y la sostenía frente a ella como algo a lo que aferrarse. Me gustaría que dijeras lo que sea verdad. La verdad, dijo él, es complicada. Suele serlo. Dejó la sábana sobre la cama. Pero complicado no significa que no se pueda decir. Se miraron a través de la habitación de invitados, con el colchón desnudo y la luz de la mañana, y 4 años de proximidad y contención entre ellos, y Clayton fue consciente de las dimensiones exactas del espacio en el que se encontraba. No la habitación, sino el momento, la forma en que a veces te das cuenta del peso específico de algo justo antes de que cambie. Terminaré esto, dijo, y se refería a la habitación, y también a otra cosa, y ambos lo sabían. De acuerdo, dijo ella en voz baja y se fue. Lo que sucedió 2 días después no fue planeado. Comenzó con el cielo que había estado advirtiendo sobre el mal tiempo desde antes del mediodía y que cumplió su advertencia alrededor de las 3 en forma del tipo de tormenta que llega rápido en Montana cuando las condiciones son adecuadas. Una tormenta de verdad, no un chubasco pasajero, con un viento que tenía dientes y una lluvia que caía de lado y relámpagos que abrían el cielo en algún lugar sobre la cresta este, con un sonido que te golpeaba en el esternón. Clayton estaba en el pasto del sur lejano cuando estalló, montando a caballo para revisar la cerca, y regresó al granero tan rápido como pudo.
pero la lluvia lo alcanzó, y llegó empapado, con el sombrero inútil y el barro hasta los estribos. Le entregó el caballo a Luis con 3 instrucciones rápidas y corrió hacia la casa. Entró por la puerta trasera, ya llamando. «Ven, ella, en la sala de estar», respondió ella. Tranquila, la voz que usaba cuando todo estaba ya bajo control. Los encontró en el suelo de la sala de estar con una linterna y un juego de mesa porque la luz se había ido 10 minutos antes. Y ella, en los 10 minutos siguientes, había encendido todas las velas accesibles de la casa, encontrado la linterna de emergencia del cajón de la cocina y puesto a Ben a jugar al Monopoly, que a Ben le encantaba, y Clayton generalmente evitaba porque duraba 3 días y terminaba con alguien llorando. Ben levantó la vista. «Papá, estás empapado». «Me he dado cuenta». Miró a ella. «Ve a cambiarte», dijo ella. «Yo me encargo de él». Se quedó allí, goteando sobre la madera, por un segundo, asimilando las velas, el niño, el juego de mesa y la firmeza de la mujer que había hecho que una emergencia pareciera una actividad vespertina. Y subió y se cambió. Cuando bajó, Luis estaba en la puerta trasera con malas noticias. La tormenta había empujado una sección del rebaño, unas 40 cabezas, a través de una puerta debilitada en la esquina sur que Clayton había tenido la intención de reforzar durante 2 semanas y no había hecho. Estaban en la carretera. Con este tiempo, al anochecer, en una carretera comarcal con visibilidad limitada, 40 cabezas de ganado sueltas eran una verdadera emergencia y necesitaba ser manejada de inmediato. «Tengo que salir», dijo Clayton. Ella estaba en la cocina. Había oído a Luis. Ya estaba en el mostrador, cogiendo su impermeable del gancho junto a la puerta trasera. «No hay luz», dijo ella. «Mantendré a Ben aquí. Las bengalas de carretera están en el segundo estante del granero, a la derecha, detrás del libro de contabilidad de piensos. Sé dónde están las bengalas. Sé que lo sabes». Le tendió el impermeable. Su expresión era la de siempre, firme, presente, sin miedo. «Ten cuidado». Cogió el abrigo, la miró por un segundo. Probablemente fue un segundo demasiado largo. «Lo tendré. Lo digo en serio, Clayton». Algo cambió en su voz, casi imperceptible. Un hilo de sentimiento bajo la practicidad. Allí y luego se fue. «Ten cuidado». Salió. Las siguientes 3 horas fueron exactamente el tipo de trabajo que no deja lugar para pensar en nada más que en el trabajo. Él, Luis y otros 2 peones pasaron la mayor parte de la tarde bajo la lluvia y en la oscuridad, devolviendo 40 cabezas de ganado estresado a la propiedad, arreglando la puerta con los materiales que tenían disponibles y asegurándose de que nada estuviera herido lo suficientemente grave como para requerir al Dr. Reeves a medianoche. Una vaca tenía un corte en el hombro por el alambre de la puerta, manejable, no crítico. Lo limpió él mismo bajo la lluvia, lo cual fue desagradable para ambos. Cuando regresó a la casa, eran más de las 9 y la tormenta había pasado, dejando el particular silencio lavado que sigue a un tiempo así. Todo limpio, frío y quieto. Entró por la puerta trasera a la cocina oscura. La luz seguía cortada y ella estaba sentada a la mesa con una vela y un libro, y levantó la vista cuando él entró. «¿Todas?», preguntó. «Las 40». Se quitó el impermeable y lo colgó. Estaba mojado de maneras que el abrigo no había evitado por completo, y tenía un frío hasta los huesos que proviene de trabajar afuera bajo una lluvia torrencial durante 3 horas. «Ben está dormido», dijo ella. Aguantó hasta las 8, luego cayó como una piedra. Cerró el libro y se levantó. «Siéntate», ella. «Siéntate tú, Clayton». Ya estaba en la estufa, que era de gas y no se veía afectada por el apagón, y tenía algo calentándose en una olla que olía a la sopa de pollo que hacía cuando cambiaba el tiempo. «Has estado bajo la lluvia durante 3 horas. Siéntate y come algo». Se sentó. Ella le puso un tazón delante y luego un trozo del pan de maíz de la cena, y se sentó de nuevo frente a él con su vela y su libro. Y no conversó, no exigió nada, simplemente estuvo presente de la manera en que siempre lo estaba, disponible y sin exigencias, ocupando exactamente el espacio que se necesitaba y no más. Comió.
La sopa era exactamente lo que tenía que ser. Gracias, dijo. Ha estado en la estufa durante 2 horas esperándote. Levantó la vista ante eso. Has estado... No estaba haciendo nada más. Se encogió de hombros con el desvío casual que usaba cuando no quería crédito por algo. No hay luz. Ben está dormido. Estaba leyendo. Ella. Dijo su nombre y se detuvo porque aún no sabía cuáles eran las siguientes palabras. Solo que había algunas, y que habían estado dentro de él durante más tiempo que esta noche, más tiempo que esta semana, más tiempo que la visita de Sarah Montgomery, o la cazuela de Hattie Drummond, o cualquiera de los momentos específicos que podía señalar como el comienzo de esto. Ella lo miró a la luz de las velas. Su rostro estaba abierto y quieto, y él vio en él claramente, quizás por primera vez, sin apartar la vista, lo que siempre había estado allí, el conocimiento de él, la forma particular en que ella sostenía su vida junto a la suya, sin convertirla nunca en una carga o un trato. Los 4 años de mañanas ordinarias y tardes difíciles y pequeños momentos de gracia que se habían acumulado en algo que no tenía derecho a no nombrar. Estabas preocupada, dijo. Cuando salí, estabas preocupada por mí. Un silencio. Por supuesto que lo estaba, dijo ella. Su voz era tranquila, uniforme y completamente honesta. Siempre me preocupo por ti cuando sales con un tiempo así. Eso no es... Se detuvo, lo intentó de nuevo. Eso no es solo el trabajo hablando. Ella lo miró durante un largo momento. Sus manos estaban planas sobre la mesa, muy quietas. La vela se movía entre ellos y sus ojos la sostenían. No, dijo, no lo es. Él sostuvo eso. Se quedó entre ellos a la luz de las velas, verdadero, expuesto e irreversible, y sintió el terror y el alivio específicos que acompañan a la llegada de la honestidad. La forma en que ocupa más espacio del que esperabas y menos del que temías. No quiero... Se detuvo porque la frase tenía demasiados finales. No quería asumir. No quería que esto se tratara de lo que él necesitaba en lugar de lo que era real. No quería equivocarse. No quería perderla. Y esa era la frase más aterradora que había formado en años, sentado allí en la mesa de su propia cocina. No quería perderla. ¿Qué quieres?, preguntó ella directamente, en voz baja, de la manera en que siempre preguntaba las cosas, sin actuación ni expectativas. Solo la simple petición de la verdad. La miró a través de la mesa, con la vela ardiendo entre ellos, y la casa a su alrededor, silenciosa, y su hijo dormido en el pasillo, y 4 años de la mejor y más honesta vida que había conocido en la memoria reciente. Y dijo, quiero que sigas aquí, no por el trabajo. El silencio que siguió fue diferente de los silencios anteriores, más lleno, de alguna manera, expectante. Ella miró sus manos sobre la mesa. Luego lo miró a él, y lo que había en su rostro cuando lo hizo, la expresión complicada, cuidadosa y ligeramente deshecha de una mujer que ha estado conteniendo algo durante mucho tiempo y a la que se le acaba de dar permiso para dejarlo, no era algo que él fuera a poder olvidar. No quería olvidarlo. No voy a ir a ninguna parte, dijo. 3 palabras, las 3 palabras más esenciales que le había ofrecido en 4 años, y las había dicho con la misma firmeza silenciosa que aportaba a todo. Pero él oyó lo que había debajo de ellas, el sentimiento que había estado viviendo allí sin nombre durante más tiempo del que ninguno de los dos se había permitido saber. Extendió la mano sobre la mesa. Su mano cubrió la de ella. Ella no se apartó. Giró lentamente la mano y sus dedos se cerraron alrededor de los de él, y se quedaron así, a la luz de las velas, con la tormenta pasada y la casa dormida, y todas las cosas que ninguno de los dos había dicho todavía por delante, como una puerta que acababan de decidir abrir. Debería haber dicho más, diría más. Pero en ese momento, se sentó en su cocina, sosteniendo la mano de la mujer que se había quedado a través de cada estación difícil sin que se lo pidieran, y se permitió sentir la específica y profunda simplicidad de estar exactamente donde se suponía que debía estar. La vela se consumió entre ellos. Ninguno de los dos se movió. Se despertó a las 5 de la mañana siguiente, y lo primero que pensó fue en la mano de ella, no en la tormenta, ni en el ganado,
ni en las 40 cabezas que había pasado 3 horas persiguiendo bajo la lluvia y la oscuridad. El primer pensamiento, antes del café, antes de la plena conciencia, fue el peso de la mano de ella girando en la suya y sus dedos cerrándose alrededor de los de él, y la forma en que lo había mirado a la luz de las velas cuando dijo, «No voy a ir a ninguna parte», como si hubiera llevado las palabras tanto tiempo que fue un alivio finalmente dejarlas. Se quedó en la cama durante 5 minutos completos, que eran 4 más de los que normalmente se permitía, y miró al techo y sintió la alegría complicada y medio aterradora de un hombre que acaba de saltar de un precipicio en el que había estado demasiado tiempo. Luego oyó la puerta de Ben abrirse al final del pasillo, y el familiar pisotón de pies pequeños hacia el baño, y la mañana se reclamó a sí misma, y se levantó. Ella ya estaba en la cocina. Esto no era inusual, esta era la arquitectura ordinaria de cada mañana en esta casa. Pero la mañana no era ordinaria, y ambos lo sabían. Y los primeros 30 segundos, cuando entró en la cocina y ella se giró desde la encimera y sus miradas se encontraron, fueron los 30 segundos más cuidadosos que habían compartido en 4 años. «Buenos días», dijo él. «Buenos días». Ella se volvió hacia el café. Su voz era firme, pero sus manos, notó él, eran ligeramente más deliberadas de lo habitual en la forma en que medía el café molido, como si se estuviera recordando a sí misma las cosas ordinarias. Se sentó a la mesa, ella le trajo su café sin que se lo pidieran, como siempre, y cuando lo dejó, no le miró directamente a los ojos, y cuando se dio la vuelta, había algo en la postura de sus hombros que reconoció. No incomodidad, no arrepentimiento, sino la tensión particular de alguien que ha dicho una verdad y ahora está esperando a ver qué pasa después. Ella, ella se detuvo. ¿Estás bien? Se giró lentamente. Sostenía un paño de cocina y lo miró con una expresión que intentaba ser compuesta, y en su mayor parte lo conseguía, excepto alrededor de los ojos, que estaban más cálidos de lo habitual, de una manera que no controlaba del todo. «Estoy bien», dijo. «Esa es mi frase», dijo él. «Y anoche me dijiste que no significa mucho». Algo cambió en su rostro. La compostura se suavizó por lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. «Estoy bien, Clayton. Solo estoy...» Hizo una pausa, buscó la palabra. «Estoy recalibrando». Yo también. Se miraron por un momento, que contuvo todo lo que había sucedido la noche anterior, y todo lo que había venido antes de eso, y todo lo que todavía estaba sin resolver y sin nombrar entre ellos. Ben entró a toda velocidad, con la camiseta del revés de nuevo. Aparentemente iba a ser un tema recurrente en su infancia. Se dejó caer en su silla y dijo, «¿Hay cereales?», con la total despreocupación de un niño para quien el mundo siempre es adecuadamente cálido y lleno de comida, y el momento se rompió en las practicalidades de la mañana. Lo cual, pensó Clayton, era probablemente exactamente lo que el momento necesitaba. Llamó a Tad a las 8, no porque lo necesitara. Se dijo a sí mismo que llamaba por la entrega de heno que estaba programada para el jueves. Y mencionó la entrega de heno y Tad confirmó la fecha del jueves. Y luego hubo una pausa que tenía una cualidad extraña. Medio segundo de algo que no era del todo fácil. «¿Y qué tal fue?», dijo Tad, con Sarah. «Bien», volvió a Denver el sábado por la mañana. «Bien», repitió Tad con el tono específico de un hombre que procesa un informe decepcionante. «Eso es todo, bien. Es una buena mujer, Tad. Simplemente no era...». Pensó en cómo decirlo. No era lo correcto. Una pausa, más larga de lo necesario para alguien que solo registra una información. «Sí», dijo Tad. «Sí, me lo imaginaba». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Clayton se quedara quieto. «¿Qué significa eso?». «Nada. Es que no estaba seguro de que fuera la pareja adecuada. Sinceramente. Pasaste 2 semanas diciéndome que era la pareja perfecta. Estaba siendo un apoyo». La evasión en la voz de Tad era lo suficientemente torpe como para que Clayton, que había sido su amigo durante el tiempo suficiente, la leyera de inmediato. «Tad», mantuvo la voz nivelada. «¿Qué está pasando?». Una pausa más larga. «Mira, no es nada. Sarah me llamó el domingo después de irse». «¿Te llamó?».
Solo para... Tenía algunas preguntas sobre la zona, sobre propiedades en el condado. Cuestiones de tipo inmobiliario. Lo dijo rápidamente, de la manera ligeramente sobreexplicada que indicaba que había estado ensayando esto. ¿Cuestiones inmobiliarias? Clayton dijo, ¿está buscando propiedades de inversión? Lo mencionó en la cena de Hattie, ¿recuerdas? Diversificar su cartera. Tierras de Montana. Son solo negocios. Estuvo aquí una noche y ya te está llamando sobre propiedades de inversión. No es Clayton, no lo hagas raro, es una persona de finanzas. Eso es lo que hacen. Ven una oportunidad y actúan. Clayton se quedó pensando en eso por un momento. Pensó en lo que Sarah había dicho sobre el rancho, la palabra visión, la palabra potencial, la palabra inversión. Pensó en la forma en que ella había mirado sus tierras con el ojo de alguien que calcula. No estaba enfadado, eso fue lo que le sorprendió. Esperó sentir algo afilado, y lo que sintió en cambio fue una extraña calma clarificadora, como cuando has estado mirando una forma en la oscuridad durante demasiado tiempo y finalmente entiendes lo que es, y resulta ser exactamente lo que sospechabas. No estaba aquí por mí. Clayton dijo, le gustabas. Le gustaba el rancho, Tad. Le gustaba el potencial de la propiedad. Lo dijo sin acaloramiento. Está bien. No estoy molesto. Pareces molesto. Parezco claro. Se levantó de la silla, cruzó hacia la ventana. ¿Cuánto de esto fue idea de Hattie y cuánto tuya? El silencio confirmó lo suficiente. Intentaba ayudar, dijo Tad finalmente. Y la cosa era que Clayton podía oír que era verdad, la incomodidad castigada y genuina de un hombre que había hecho algo bien intencionado que había salido mal. Has estado solo mucho tiempo. Quería que tuvieras algo bueno. Lo sé. ¿Estás enfadado? Clayton lo pensó. Pensó en la luz de las velas, en la cocina, en la mano de ella en la suya y en la sensación específica de recalibrar que ella había nombrado con tanta precisión. No, dijo, no estoy enfadado. Colgó y se quedó en la ventana un rato, y sintió que lo último que había estado cargando sobre Sarah Montgomery se calmaba. Encontró a Ella en el pasillo trasero alrededor del mediodía, de rodillas, arreglando el calentador del zócalo que había estado haciendo ruido durante 3 semanas y que él había tenido la intención de que revisaran. Tenía un destornillador y una linterna y estaba completamente absorta en lo que hacía, lo cual era típico, porque ella era el tipo de persona que, cuando decidía abordar algo, lo abordaba por completo, sin dramas, hasta que se resolvía. Llamaré a alguien para que haga eso, dijo él. Ya lo he hecho, dijo ella. Un soporte suelto me ha llevado 2 minutos. No tenías que hacerlo. Clayton. Se sentó sobre los talones y lo miró con la expresión que él había llegado a pensar en privado como su cara de «ya has dicho eso». Sé que no tengo que hacerlo. Quería hacerlo. Se agachó a su nivel sin saber muy bien por qué. Quizás porque estar de pie sobre ella mientras estaba en el suelo se sentía mal, como el tipo de distancia equivocado. ¿Puedo preguntarte algo? Ella le entregó el destornillador de la manera ausente y automática de alguien que ha pasado años entregándole cosas y espera seguir haciéndolo. Siempre puedes preguntar. Anoche, sostuvo el destornillador con ambas manos. Dijiste que no te ibas a ir a ninguna parte. Lo decía en serio. Sé que lo decías en serio. La miró directamente. Lo que quiero saber es qué querías decir con eso. Ella guardó silencio por un momento, escudriñando su rostro de la manera en que rara vez se permitía hacerlo abiertamente. Creo que sabes lo que quise decir. Quiero oírlo. Ella bajó la vista hacia el calentador. Luego la levantó hacia él. Quise decir que estoy aquí porque quiero estar aquí, no por el trabajo, no por el salario, ni el acuerdo ni la rutina. Dijo cada palabra con cuidado, como si estuviera probando su peso antes de comprometerse con ellas. Estoy aquí porque tú estás aquí. Y ven, y porque esto... Hizo un gesto, un pequeño movimiento que de alguna manera indicaba todo. La casa, el rancho, la vida, es donde quiero estar. Él sostuvo su mirada. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo eso? La más mínima pausa. Un tiempo. ¿Cuánto tiempo es un tiempo?
Ella emitió un sonido que fue casi una risa, pequeña y ligeramente dolorida. ¿Necesitas una fecha exacta? No. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Un gesto tan natural y tan completamente nuevo al mismo tiempo que pareció reorganizar algo en el aire entre ellos. La respiración de ella cambió. Él lo sintió. Solo necesito saber si llego demasiado tarde. Ella lo miró, y la apertura en su rostro era algo que no se había permitido ver claramente antes. Todo el cuidado, la paciencia y el sentimiento que habían estado viviendo allí durante quién sabe cuánto tiempo, contenidos y educados, esperando sin exigir. No llegas demasiado tarde, dijo, solo que fuiste lento. Él se rió de eso, una risa real, sorprendida, y ella también se rió. Y por un momento ambos se estaban riendo en el pasillo trasero, en el suelo, junto a un calentador arreglado. Y era poco digno y completamente correcto. Entonces sonó su teléfono. Era Luis desde el granero este, y algo andaba mal con uno de los toros. Este era el ritmo del rancho, la forma en que se insertaba en cada momento, que intentaba ser sobre algo más que sí mismo. Fue porque siempre iba, y ella lo vio irse desde la puerta trasera con una pequeña expresión de complicidad que decía que entendía esto completamente, y siempre lo había hecho. La situación del toro llevó 2 horas y la asistencia del doctor Reeves por teléfono, y finalmente se resolvió de la manera en que estas cosas a veces lo hacen. Dramáticamente y luego, anticlimácticamente, bien. Regresó a la casa alrededor de las 3, polvoriento y cansado, y encontró que ella había dejado una nota en la mesa de la cocina, diciendo que había llevado a Ben a la ferretería del pueblo a buscar una pieza que necesitaba para algo y que volvería a las 4. Se duchó, se quedó en el baño después y se miró en el espejo por un momento, algo que rara vez hacía, e intentó hacer un balance de lo que veía. Un hombre de 34 años que dirigía 3,000 acres y tenía un hijo que dejaba sus camisetas del revés, y que había pasado 4 años viviendo junto a la mujer que amaba sin tener el sentido o el coraje de saberlo, hasta que el peso acumulado de 4 años de evidencia finalmente hizo que la negación fuera estructuralmente insostenible. Se dijo la palabra a sí mismo, amaba, porque pensó que merecía ser dicha claramente, al menos una vez en voz alta, aunque el único público fuera su propio reflejo en el espejo del baño. Lo decía en serio. Volvieron a las 4:15. Ben llevaba una pequeña bolsa de papel con una pieza de rosca y otros 3 artículos que él aparentemente había encontrado necesarios, explicando su función a Ben con cuidadoso detalle mientras entraban por la puerta. Y Ben escuchaba con el interés genuino que ponía en cualquier cosa que ella explicaba, porque ella siempre explicaba las cosas como si la explicación importara. «Papá», dijo Ben, dejando la bolsa en la encimera, ¿sabías que un racor de compresión puede fallar silenciosamente? Como que simplemente falla, y ni siquiera te das cuenta hasta que el agua ya... Sí, lo sabía, dijo Clayton. Ella dice que así es como fallan la mayoría de las cosas. Silenciosamente, con el tiempo. Ben dijo esto con la gravedad de alguien a quien se le acaba de confiar información importante sobre la naturaleza de las cosas. Clayton miró a ella por encima de la cabeza de Ben. Ella estaba deshaciendo la bolsa y no lo miraba, pero había un ligero rubor en su rostro que no estaba allí antes. «Tiene razón», dijo él. Después de que Ben estuviera en la cama a las 8, protestando, finalmente persuadido por la promesa de algo relacionado con el béisbol y el fin de semana, Clayton encontró a Ella en el fregadero de la cocina terminando los últimos platos. La casa estaba en silencio. La noche tenía la textura particular de una noche de semana en un rancho. Después de que todo estuviera hecho, sin crisis pendientes, sin demandas pendientes, solo el asentamiento de una casa que había sido vivida plenamente, se acercó a ella en el fregadero, no detrás de ella. A su lado, lo suficientemente cerca como para que sus brazos casi se tocaran. Ella siguió lavando. Sus manos se movían con cuidado por el agua jabonosa. Era consciente de él. El ligero cambio en su respiración se lo dijo. «Hablé con Tad esta mañana», dijo, «sobre el heno, sobre Sarah.
Observó sus manos en el agua. Lo llamó después de irse, sobre propiedades de inversión. Ella guardó silencio por un momento. Ah, dijo, solo eso. Ah, la forma en que dices algo cuando una cosa confirma lo que ya sospechabas y tienes la gracia de no hacer un escándalo por tener razón. No estoy enfadado, dijo, ni con Tad ni con ella. Creo que... Se detuvo, se reorganizó. Creo que necesitaba el callejón sin salida para dejar de mirar el mapa equivocado. Ella cerró el grifo, se secó las manos en la toalla, se giró para mirarlo, lo que los dejó muy juntos en la cocina, más cerca de lo que habían estado a la luz del día, en la plena luz ordinaria de la casa, con todo visible. ¿Qué mapa estás mirando ahora?, preguntó. Él extendió la mano, le quitó la toalla de las manos y la dejó en la encimera. Y siguió sosteniendo su mano después, tal como lo había hecho la noche anterior. Y sintió su pulso bajo el pulgar, y era más rápido de lo habitual, lo cual era una información que descubrió que le importaba considerablemente. A ti, dijo. Te estoy mirando a ti, Ella. Ella bajó la vista a sus manos, luego a su rostro, y lo que había en su expresión no era sorpresa. Era demasiado honesta para fingir que estaba sorprendida, pero era algo que lo conmovió más que la sorpresa. Era la mirada de una mujer que ha estado esperando algo en silencio durante mucho tiempo y ahora lo ve hacerse real y aún no está del todo segura de si debe creerlo. Clayton. Su voz se había vuelto cuidadosa, como se ponía cuando algo importaba. Necesito que estés seguro. Estoy seguro. Porque yo no lo estoy. No puedo ser una... Se detuvo. Lo intentó de nuevo con la franqueza que era lo más fiable de ella. No voy a ser una consolación. No después de Sarah. No porque ella no funcionara y yo sea conveniente y familiar. Esto no es eso. Sé que no es lo que crees que es. Sus ojos estaban fijos en los de él. Pero necesito que sepas la diferencia por ti mismo, no por mí. La diferencia, dijo él, es que he estado pensando en ti desde antes de que Sarah Montgomery se subiera a un avión para Billings. La diferencia es que me senté frente a una mujer inteligente y encantadora en la mesa de Hattie la semana pasada y pensé si habrías recordado la luz de noche de Ben. La diferencia es que cuando volví a casa después de esa cena y te encontré dormida en la mesa de la cocina con un libro bajo la mejilla, me quedé en la puerta más tiempo del que debería y sentí algo que he estado evitando sentir durante mucho tiempo porque tenía miedo de equivocarme. No era un hombre de discursos, y lo sabía, y dejó que esa verdad quedara plana, sin adornos. No eres una consolación, ella. Eres la cosa a la que seguía casi llegando y luego me alejaba porque era un cobarde. El silencio en la cocina después de eso fue total. Ella lo miró de verdad, de la manera exhaustiva y sin prisas que tenía, como si estuviera haciendo lo que le había dicho que hiciera, que era saber la diferencia. Él la dejó mirar, no llenó el silencio con nada porque no necesitaba ser llenado. De acuerdo, dijo ella, suave, segura, de acuerdo. De acuerdo. Giró su mano en la de él. Te creo. Él exhaló y sintió como si hubiera estado conteniendo esa respiración durante 4 años. Levantó la otra mano y le tocó la cara, solo las yemas de los dedos contra su mejilla. Una pregunta más que una declaración, y ella se inclinó hacia él por la más mínima fracción, lo que fue respuesta suficiente, y él inclinó la cabeza y presionó sus labios en su frente. No un beso exactamente, algo más cuidadoso que eso, algo que decía, te veo, antes de que se pidiera u ofreciera algo más. Ella puso su mano sobre la de él. Se quedaron en la cocina así por un largo momento, sin prisa, sin público y sin necesidad de actuar. Y fue lo más honesto que se había sentido en años. Quizás lo más honesto que se había sentido desde antes de Margaret, antes de la soledad que había normalizado, antes de la larga costumbre de ser autosuficiente en todas las formas que menos importaban. Ben lo va a saber de inmediato, dijo ella contra su hombro. Él se rió de eso, la risa baja y tranquila de un hombre genuinamente sorprendido por algo que era verdad. Lo hará. Estuvo de acuerdo. Lo sabe todo. Me trenzó el pelo con la crin de su caballo de juguete la Navidad pasada, dijo ella.
Me dijo que era porque yo era parte de la familia del rancho. No supe qué hacer con eso durante 3 días. ¿Qué hiciste con eso? Ella inclinó el rostro y lo miró con ojos claros y oscuros, en los que algo finalmente estaba completamente presente, algo que siempre había estado parcialmente retenido. Decidí quedarme, dijo, significara lo que significara. No respondió a eso con palabras porque las palabras correctas eran demasiado grandes para una cocina por la noche. La acercó en su lugar, muy cerca, su brazo alrededor de ella, su cabeza contra su pecho, y la sostuvo con el abrazo cuidadoso y deliberado de un hombre que finalmente ha dejado de fingir que no quiere. Afuera, en algún lugar del pasto lejano, uno de los perros ladró 2 veces. El refrigerador zumbaba. La casa se asentó a su alrededor con la particular facilidad de una estructura que ha absorbido todo lo que ha sucedido dentro de ella y se ha ajustado en consecuencia. Apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza. Ella no se movió. Se quedaron allí en la cocina, en el silencio ordinario y extraordinario de dos personas que finalmente han dejado de estar a ambos lados de algo y simplemente están juntas. Y Clayton Rudd sintió por primera vez en mucho, mucho tiempo, la ausencia distintiva de lo que había pasado 4 años en silencio, obstinadamente, fingiendo que no necesitaba. La soledad. Había estado allí tanto tiempo que había dejado de notarla, de la misma manera que dejas de notar un sonido que siempre está presente. De pie en su cocina con ella en sus brazos, notó su ausencia. De la misma manera que notas el silencio después del ruido, de repente, completamente, con una especie de gratitud atónita que no tenía expresión adecuada excepto aferrarse un poco más fuerte. Lo hizo. Ella también se aferró. A la mañana siguiente, Ben lo supo. No dijo nada de inmediato. Se sentó a la mesa del desayuno con sus cereales y sus cromos de béisbol y observó a Clayton servir el café de ella antes que el suyo, algo que nunca había sucedido antes en toda la historia conocida de la cocina, y observó a él a aceptarlo sin corregir el orden ni hacer ningún comentario al respecto, y miró entre los dos con la particular atención concentrada de un niño de 7 años que procesa una actualización significativa en su comprensión del mundo. Luego dijo, ¿sois diferentes ahora? Clayton se sentó. ¿Qué quieres decir con diferentes? Ben hizo un gesto vago hacia el espacio entre ellos con su cuchara, como diferentes. Ella se sentó frente a Ben, envolvió sus manos alrededor de su taza y lo miró con la honestidad que siempre le daba, que era del tipo completo, sin condescendencia y directo. ¿Estaría bien para ti si lo fuéramos? Ben consideró esto con visible seriedad. Giró la cuchara en sus dedos. Miró a Clayton, luego de nuevo a Ella, luego a sus cereales. «Esto significa que Ella se queda», dijo. «Ella siempre se iba a quedar», dijo Clayton. «Lo sé, pero...» Ben buscó las palabras correctas con la concentración esforzada de un niño que sabe la distinción que quiere hacer pero no tiene el vocabulario para ello. Se queda como aquí?» «¿Aquí?» «Sí, amigo», dijo Clayton. «Aquí, aquí». Ben absorbió esto, se metió una cucharada de cereales en la boca, masticó, tragó, y luego, con la magnífica economía de un niño para quien esto aparentemente había respondido a todas las preguntas relevantes. «Genial». Volvió a sus cromos de béisbol. Ella miró a Clayton por encima del borde de su taza, y sus ojos hacían lo que a veces hacían cuando algo la conmovía genuinamente, volviéndose muy brillantes y muy quietos al mismo tiempo. Y él pensó que si vivía hasta los 100 años, no se cansaría de mirar su rostro por la mañana. Tad apareció el jueves, como siempre, pero este jueves llegó a la puerta trasera con una expresión ligeramente culpable, usando su sombrero bueno, lo que significaba que estaba tratando de causar algún tipo de impresión. Clayton estaba en la mesa de la cocina con los libros trimestrales y oyó el golpe y dijo, «Pasa», sin levantar la vista. Tad entró, se detuvo, miró la cocina, a ella moviéndose por la encimera, la particular facilidad de la habitación,
Algo en la atmósfera que aparentemente leyó de inmediato porque había sido amigo de Clayton durante 30 años y no era completamente ajeno. Dijo Tad. La entrega de heno a tiempo, dijo Clayton, sin apartar la vista de los libros. Jueves, como se prometió. Tad sacó una silla y se sentó lentamente, todavía mirando entre Clayton y Ella. Algo es diferente aquí. Nada es diferente, dijo Clayton. Ella, dijo Tad. Algo es diferente, ¿verdad? Ella se giró desde la encimera y le dedicó la pequeña y compuesta sonrisa que ponía cuando estaba siendo deliberadamente inútil. El calentador del zócalo del pasillo está arreglado. Puede que sea eso lo que notas. Tad la señaló. Lo estás cubriendo. Trabajo aquí, Ted. Absolutamente lo estás cubriendo. Se giró hacia Clayton, que finalmente había dejado su pluma. ¿Pasó algo con Sarah? Sarah y yo no éramos la pareja adecuada, dijo Clayton. Te lo dije. ¿Y entonces qué? Y entonces nada. Clayton lo miró fijamente, y luego todo. Tad lo miró fijamente, luego se giró y miró a Ella, luego de nuevo a Clayton. Y entonces una sonrisa comenzó, lenta, ampliándose, la sonrisa de un hombre que ha estado tratando de arreglar un resultado particular durante años y acaba de darse cuenta de que sucedió sin su ayuda. No me digas, dijo Tad. ¿Puedes bajar la voz, Ben? En el Clayton Rudd. Tad se reclinó en su silla, se llevó ambas manos a la cara e hizo un sonido que estaba entre una risa y un gemido. Llevo 3 años viendo cómo no te dabas cuenta de esto. 2 y medio, dijo ella en voz baja desde la encimera, y luego pareció reconsiderar haberlo dicho porque se volvió a lo que estaba haciendo con una concentración ligeramente demasiado intensa para la tarea. Clayton miró su espalda. 2 años y medio. Ella no se dio la vuelta. No voy a responder a eso. Ella, no voy a responder a eso, Clayton. Tad ahora no hacía ningún esfuerzo por contenerse. 2 años y medio, repitió. Clay, amigo mío, caminaste por este rancho durante 2 años y medio. Soy consciente. Solo... Tad sacudió la cabeza. Donna va a decir, te lo dije, solo para advertirte. Me dijo hace 3 años que pensaba que ella era la indicada. Y yo dije que ella era la ama de llaves. Y Donna me miró como si fuera el hombre más tonto del mundo. Donna tenía razón, dijo Clayton. Donna siempre tiene razón. Eso es lo que sigo sin aprender. Tad se levantó, se acercó a Clayton, le puso ambas manos en los hombros y lo sacudió una vez firmemente, de la manera en que los hombres expresan cosas que de otro modo tendrían que nombrar. Me alegro por ti, de verdad. Has estado solo mucho tiempo. No estaba solo, dijo Clayton. Lo dijo simplemente, sin un énfasis particular. Simplemente no sabía lo que tenía. La cocina se quedó en silencio por un momento. Tad soltó sus hombros, miró la espalda de ella. Por lo que vale, le dijo a ella, es un buen hombre, solo que se mueve lento. Sé lo que es, dijo ella, y esta vez sí se dio la vuelta, y la expresión de su rostro no era una actuación de nada. Era simplemente verdad, abierta y desprotegida. El rostro de una mujer que sabe algo con todo su ser. Lo he sabido durante mucho tiempo. Hattie Drummond se enteró un sábado, lo cual era inevitable porque Hattie se enteraba de todo, siempre, con la precisión de alguien que había pasado 7 décadas prestando mucha atención a las personas que amaba. Pasó esa tarde con lo que describió como un pastel, pero que en realidad era un vehículo para recopilar información, y se sentó a la mesa de la cocina, aceptó su café y miró la habitación durante exactamente 45 segundos antes de dejar su taza y decir, bueno, por fin. Clayton no se molestó en negarlo. Hattie miró a Ella, que estaba de pie en la encimera tratando de parecer ocupada. Ven a sentarte, cariño. No voy a morderte. Voy a decirte que tenía razón, lo cual es peor, pero siéntate de todos modos. Ella se sentó. Le dije a Eleanor Montgomery que en paz descanse, 20 años antes de que muriera, que la mujer adecuada para cualquier hombre es la que aparece y se queda sin que se lo pidan. Hattie cogió su taza con la satisfacción de una mujer que aborda una larga vindicación pendiente. No la que parece correcta sobre el papel.
No la que viene con los antecedentes correctos y la familia correcta y las botas correctas que aún no se han estrenado. Miró fijamente a Clayton, la que ya sabe dónde están las bengalas. Hattie, dijo Clayton. No he terminado. No lo estaba. Clayton Thomas Rudd, te he visto gestionar 3,000 acres y una operación ganadera, y un niño de 7 años y tu propio corazón terco, con la misma cantidad de sutileza emocional, es decir, casi ninguna. Envié a Sarah Montgomery aquí porque pensé que el shock de una nueva persona podría sacudir algo. Dejó su taza. En realidad no pensé que necesitaras a Sarah Montgomery. Podrías haberlo dicho. No habrías escuchado. Tenía razón y ambos lo sabían. Miró a ella con algo que no era exactamente la habitual autoridad enérgica de Hattie. Algo más cálido que eso. Algo que se parecía mucho a la forma en que una mujer mira a una chica por la que ha estado apoyando en silencio. Has sido paciente, cariño. Más paciente de lo que él merecía. Se lo merecía, dijo ella simplemente. Solo necesitaba tiempo. Hattie la estudió. Luego extendió la mano sobre la mesa y le dio una palmada en la mano a ella, una vez, firme y breve. La forma en que Hattie expresaba afecto en pequeños gestos sólidos que no requerían elaboración. Eres una buena mujer, dijo. Mejor de lo que él sabe todavía. Lo descubriré, dijo Clayton. Asegúrate de hacerlo. Hattie cogió su pastel y se levantó. Dejo esto aquí. Es de melocotón. Ben se comerá la mayor parte y tú te quedarás con lo que sobre, lo cual es justo, en mi opinión. Se fue como siempre, habiendo dicho todo lo que había venido a decir. 3 semanas después, un domingo, el día libre de ella, el que Clayton todavía insistía en que se tomara, aunque ella hacía tiempo que había dejado de llevar un registro cuidadoso del límite entre el trabajo y el resto de su vida. Estaba en el patio trasero con Ben, quien la había convencido de que lo ayudara con algo que requería una cuerda, un poste de cerca y un nivel de optimismo sobre la física que a Clayton le preocupaba en privado. Los observaba desde el porche. Ben hablaba a una velocidad considerable sobre la mecánica de lo que intentaba, que parecía implicar algún tipo de sistema de poleas por razones que Clayton no podía seguir del todo. Y él la escuchaba con toda su atención, haciendo preguntas que hacían que Ben explicara más. Su cabello oscuro suelto porque era domingo, y solo se lo recogía cuando trabajaba. Y se reía de algo que Ben acababa de decir, riendo con toda la cara, como lo hacía cuando no estaba gestionando nada, cuando simplemente estaba presente, relajada y siendo ella misma. Clayton se sentó en los escalones del porche con su café y los observó. Pensó en lo que Hattie había dicho, la que aparece y se queda sin que se lo pidan. Pensó en 4 años de mañanas, 4 años de pequeñas gracias diarias, 4 años de una mujer haciendo que su casa funcionara, que su hijo se sintiera seguro y que su propia vida fuera más soportable de lo que tenía derecho a ser. Y él lo había llamado acuerdo, empleo y conveniente, y cada palabra excepto la correcta. Ben dijo algo que hizo que ella echara la cabeza hacia atrás y se riera de nuevo. La palabra correcta, pensó Clayton, era hogar. Ella era el hogar. Había sido el hogar durante años. Él simplemente había sido el último en llegar al destino. Bajó los escalones del porche. ¿Qué estáis construyendo?, gritó a través del patio. Un sistema, dijo Ben con gran autoridad. ¿Para qué? Para la eficiencia, dijo Ben. Ella dice que los sistemas son importantes. Dije que los sistemas correctos son importantes, dijo ella, atrapando el extremo de la cuerda que se había deslizado. Los malos sistemas son solo problemas complicados. Eso es cierto para la mayoría de las cosas, dijo Clayton. Se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que sus brazos se tocaran, y ella se inclinó hacia él por la pequeña fracción que se había convertido en su forma de reconocerlo cuando Ben estaba presente. Sin llamar la atención, sin convertirlo en una actuación, solo la tranquila verdad física de 2 personas que saben cuál es su lugar mutuo. Ben ató algo complicado al poste de la cerca y dio un paso atrás para admirarlo. De acuerdo, dijo. Fase 1. ¿Hay fases?, dijo Clayton.
Siempre hay fases, dijo ella. Él miró su perfil y ella giró la cabeza, encontró sus ojos y sonrió. No la sonrisa controlada que a veces ponía cuando era cuidadosa. No la sonrisa educada que sacaba para los extraños, sino la que estaba debajo de todas esas, la real, la que lo alcanzaba todo. Y pensó que no había absolutamente nada en 3000 acres, ni la tierra, ni el ganado, ni el cielo limpio sobre la cresta este al amanecer, que se le acercara. Esa noche, después de que Ben estuviera en la cama, negociaciones breves, cumplimiento relativamente rápido, un milagro menor, atribuible probablemente al gasto físico de la tarde, se sentaron juntos en el porche delantero. Dos sillas como se habían sentado antes, pero no como se habían sentado antes, porque la distancia era diferente ahora, el silencio diferente, la oscuridad diferente. Ella tenía las rodillas pegadas al pecho. Miraba la noche, el cielo era enorme, como lo son los cielos de Montana en las noches despejadas, haciendo todo el trabajo de ser un cielo, con estrellas que llegaban hasta los bordes. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Siempre». «¿Qué te hizo decirlo finalmente?». Lo dijo sin mirarlo, en el tono que usaba para las preguntas que había estado guardando durante un tiempo. Esa noche en la cocina. ¿Qué hizo que fuera esa noche y no antes? Lo pensó honestamente, porque ella merecía honestidad y no una buena respuesta. La tormenta se llevó todo lo demás. Dijo, todo el ruido que seguía poniendo entre mí y lo que era verdad. La tormenta y estar fuera en ella durante 3 horas y volver y encontrarte sentada allí con una vela y una olla de sopa y... Se detuvo. Tenía miedo de que si lo decía y me equivocaba, lo perdería todo. A ti, la estabilidad. La estabilidad de Ben. Mantuve el miedo entre mí y la verdad como si fuera una posición razonable. No era una posición completamente irrazonable. Dijo, teníamos que seguir viviendo en la misma casa. Lo hacíamos. Y eres mi empleadora, técnicamente. Técnicamente, estuvo de acuerdo. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo, casi me fui 2 veces, quiero que lo sepas. Él se quedó muy quieto. ¿Cuándo? Una vez, hace unos 18 meses, después de... No importa por qué, solo pensé que podría ser más fácil en otro lugar. Hizo una pausa. Y una vez después de la visita de Sara, cuando dijiste que venía a ver el rancho y fui y limpié el baño de invitados. Su voz era firme, pero las palabras no eran fáciles. Limpié ese baño y pensé, no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir siendo la persona que prepara todo para otra persona. Ella, pero no me fui, dijo. Ambas veces empaqué algo y luego lo desempaqué de nuevo porque ambas veces pasé por la habitación de Ben y lo oí allí y no pude. Se detuvo. Me convencí de que era por Ben. No era solo por Ben, dijo él. No, dijo ella. No lo era. Él extendió la mano y tomó la de ella. Ella miró sus manos y luego el cielo. Me alegro de no haberme ido. Me alegro de que no lo hicieras tú tampoco. Lo dijo con todo el peso de lo que significaba, lo que le habría costado, lo que habría pasado el resto de su vida sin saber que había perdido. Ella, sé que llegué tarde. Sé que te pedí que esperaras sin pedírtelo. ¿Qué es lo menos justo que se le puede hacer a alguien? La miró directamente. Lo siento por eso. Ella giró la cabeza y lo miró. No te disculpes demasiado, ya está hecho. ¿Segura? Ella le apretó la mano. Ahora estamos al otro lado. Eso es lo que importa. Él le llevó la mano a los labios y se los presionó contra los nudillos, silencioso, deliberado, como hacía las cosas cuando estaba seguro, y ella soltó un aliento que podría haber estado conteniendo durante días, semanas o más. Se sentaron juntos en la oscuridad de Montana, en un porche que había albergado mucha soledad a lo largo de los años y que ahora albergaba algo completamente diferente, y las estrellas hicieron su trabajo fiable sobre ellos. Y en algún lugar del pasto este, el ganado se acomodó para pasar la noche, y el rancho respiró a su alrededor como siempre lo hacía, constante, exigente, completamente indiferente a las vidas interiores de las personas que lo cuidaban. Y también, de alguna manera pensó Clayton,
exactamente correcto como telón de fondo para esto. Te quiero, dijo. Lo dijo sin preámbulos, sin preparación, porque no necesitaba ninguna de las dos cosas. Simplemente era verdad, y había sido verdad, y lo único que se requería ahora era decirlo de la manera llana y declarativa que la verdad merece. Ella se quedó muy quieta, luego se giró, lo miró, y su rostro era todo lo que necesitaba ver. Todos los años cuidadosos, la paciencia y la esperanza, y el levantarse cada mañana y quedarse sin una promesa. Todo ello presente en su expresión a la vez. Y también algo más nuevo, algo liberado. La mirada de una mujer que ha llegado a un lugar al que siempre intentaba llegar y finalmente puede dejar de caminar. Yo también te quiero, dijo. Desde hace mucho tiempo. Lo sé, dijo él. Debería haberlo sabido antes. Lo sabes ahora. Lo sé ahora, dijo él. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él le pasó el brazo por encima. Y se quedaron allí, en el porche delantero del rancho que ahora era el hogar de ambos, en todas las formas en que esa palabra podía significar. Y Clayton Rudd, que había pasado 4 años siendo un hombre que lo tenía todo y sentía la ausencia de lo único que importaba, sintió que esa ausencia se cerraba por completo, sellada, desaparecida, reemplazada por algo que no era una gran declaración ni un momento perfecto, sino que era esto: una oscura noche de Montana, la cabeza de una mujer en su hombro, un niño dormido en el pasillo con sus camisetas del revés y sus caballos de juguete alineados en el alféizar de la ventana. Una vida que era ordinaria y plena y enteramente, completamente suya. Esto era lo que había estado buscando en cada porche silencioso y cada mañana vacía y cada larga tarde. Lo que había llamado bien, cuando la verdad era que bien nunca había sido suficiente. Esto era, esto era la cosa, y había estado aquí todo el tiempo, de pie en su cocina, arreglando sus calentadores, manteniendo sus velas encendidas, quedándose sin que se le pidiera que se quedara. Paciente, lúcida y real, esperando que él fuera lo suficientemente valiente como para dejar de mirar a otro lado. Finalmente había dejado de hacerlo.